quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de celebración, de adoración, de proclamación de la palabra de Dios, de exaltación y de gratitud. Damos gracias nuevamente al Señor por una semana más de vida, por un día más de vida, por un domingo en el que podemos congregarnos y los que no pueden, por la distancia o por otras razones, estar presentes allí en cada una de sus casas. Les quiero transmitir mi más profundo y sincero deseo de verles, a los que puedan acercarse en algún momento. Ya el tiempo de extrañar es demasiado largo, gracias a Dios ya tenemos muchos colocado por lo menos una vacuna y algunos ya 2, así que no me imagino el día en que podamos restaurar la reunión con el templo concurrido y celebrar y alabar juntos al Señor. Así que bueno, con esa esperanza y con esa expectativa seguimos adelante proclamando la palabra del Señor, adorándole a Él. El Salmo 34, en la versión Nueva Internacional, dice en el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre le alabarán. Es interesante poder declarar que nuestra alabanza y nuestra bendición al Señor son en todo tiempo. No importa cómo sean los tiempos, no importa cómo estén las circunstancias o las situaciones, en todo tiempo Dios, nuestro Señor es digno de toda honra y de toda alabanza. Mis labios siempre le alabarán, aunque somos conscientes de que hay momentos en que la alabanza no brota con mucha fluidez y sencillez de nuestros labios por razones valederas y comprensibles, pero cuando uno hace un poquito del ejercicio de la comprensión del propósito y la presencia y el poder de Dios con nosotros, la alabanza vuelve a brotar de nuestros labios. El versículo 4 de este Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Cuando necesitamos respuestas de parte del Señor, lo que tenemos que hacer es buscarle a Él. No esperar que Él venga, sino ir nosotros, tomar la iniciativa e ir a buscarle. Y el resultado, dice este versículo, es, nos libra de los temores, porque la paz del Señor es la que gobierna nuestro corazón. El versículo 5 dice, radiantes están los que a Él acuden. Cambia nuestro rostro, cambia nuestro ánimo, cambia nuestra perspectiva. Y el versículo 8 es una invitación entre nosotros, pero también para otros que no le conocen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Todos necesitamos refugio, todos necesitamos un escondedero, todos necesitamos una roca firme en la cual estar guarecidos de la tormenta. El Señor es esa roca firme, el Señor es ese refugio. Y la invitación es prueben, no creen, dudan, sospechan, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos, gozosos, felices los que se refugian en Él. Alabamos al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por una semana más de vida. Gracias, Señor, por las fuerzas, el entusiasmo y el ánimo que nos das aún en tiempos de dificultad. Gracias, Señor, porque nos acompañás por valles tenebrosos. Gracias, Señor, porque tomas nuestra mano y nos ayudas a atravesar tránsitos difíciles. Gracias, Señor, porque pones consuelo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos das esperanza, ánimo, estímulo para lo que está delante. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y en esta mañana te damos toda la honra, toda la gloria que solo tú mereces recibir. A ti sea toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que juntos podamos considerar un pasaje en las Escrituras que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. El título del mensaje en esta mañana es ¿Cómo ser una persona mejor? O
en el camino del mejoramiento o en el proceso del perfeccionamiento de nuestra vida. El título puede ser muy variado porque no quise ser excesivamente específico en ponerle un título, sino que en el desarrollo del mensaje lo vamos a ir encontrando. El pasaje base está en Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los cristianos que estaban en Roma, en la capital de Italia, tiene la intención, el propósito, y lo va llevando a cabo a lo largo de toda la carta, de animarlos, estimularlos y desafiarlos al crecimiento cristiano. En este capítulo 6, en los primeros versículos, hace una referencia acerca del bautismo. Y él dice que por medio del bautismo testificamos de nuestra unión con Cristo. En realidad, la experiencia del ser humano cuando descubre el amor de Dios, cuando conoce el amor de Dios, cuando oye la buena noticia, el evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios que se manifestó para salvación a todos los hombres, lo que entendemos, lo que comprendemos cuando escuchamos con atención y con intención la palabra de Dios, es que Dios que nos creó, Dios que nos formó, Dios que nos amó desde el principio y nos amará hasta el fin, ha procurado y sigue procurando ayudarnos en nuestra vida personal, de manera que no suframos como consecuencia de los errores, de las torpezas, de las equivocaciones, sino que saquemos de nuestra vida el mayor de todos los provechos. Y la única manera de que vivamos nuestra vida provechosamente, la única manera de que consigamos ser mejores cada día, es conociendo el propósito con el cual y por el cual Dios nos creó y alinearnos a ese propósito. En la vida secular, en la vida cotidiana, siempre hay una intención y una propuesta personal de mejorar en muchos aspectos de la vida. Quienes tienen una faceta artística y empiezan a desarrollarla, tienen como un objetivo mejorar sus técnicas, mejorar su capacidad de expresión en el arte que sea, para poder transmitir aquello que quieren que otros puedan percibir de una manera mucho más excelente. Entonces, en ese proceso de perfeccionamiento, de aprendizaje, que mucho tiene que ver la práctica, uno va adquiriendo precisamente distintas habilidades y va dejando de lado distintos errores o torpezas que le impedían anteriormente que su expresión artística fuera más excelente. Entonces, el que practica un deporte, exactamente el mismo proceso, pero enfocado a su deporte. Habrá una disciplina a la que tenga que sujetarse en cuanto a la alimentación, en cuanto a la ejercitación, en cuanto a la práctica.
Y en la medida que su práctica deportiva o su ejercicio deportivo se va perfeccionando, cada vez las exigencias son mayores, pero los esfuerzos no son tan extremos. ¿Por qué? Porque ya su físico se va habituando y se va adaptando a las exigencias. Entonces, siempre habrá una exigencia mayor, pero paulatinamente, aunque inmediatamente no se noten los cambios para mejor, paulatinamente y a la distancia, a lo largo, uno puede hacer una comparación desde el principio hasta la actualidad y va viendo que sí, realmente hubo una transición muy positiva y un mejoramiento en su rendimiento cuando uno está estudiando o cuando ejerce la profesión que sea. El ejercicio, la práctica, va enseñándonos qué cosas no hacer, porque ya hemos visto con la experiencia que no funcionan, que no salen bien, que no ayudan. Quien hace una receta de comida, también en cualquier orden que nosotros intentemos interpretar este proceso, en todos los órdenes se da exactamente igual. De todas maneras, no sería posible que en la vida personal, en la vida relacional, en la vida individual, no suceda exactamente lo mismo. Si nosotros queremos ser mejores personas y realmente tenemos la intención de serlo, si sinceramente es así, iremos percibiendo qué cosas son aquellas que nos entorpecen nuestra relación con otros o nos descalifican, qué temas de abordar y de qué manera, con quién y cuándo. Vamos adquiriendo habilidades, vamos adquiriendo destrezas de acuerdo a la experiencia, y mayormente las experiencias de errores son las que más nos aleccionan, porque ya sabemos qué cosas no debemos hacer. El apóstol Pablo está queriendo transmitir su propia experiencia como una enseñanza a los cristianos de Roma, para decirles, yo quiero enseñarles cómo llegar a ser mejores personas. Ahora, ¿por qué Pablo se creía con la capacidad o la habilidad o el derecho de decirles a otros lo que tienen que hacer para ser mejores personas? Bueno, sencillamente porque Pablo tenía la experiencia en su propia vida y él lo manifiesta, lo deja absolutamente claro en la transparencia de su testimonio de quién era antes de conocer a Cristo, cómo era su vida, cómo era su conducta, cómo era su proceder, cómo era su fanatismo religioso, cómo era su conducta hacia otros, cómo eran sus juicios duros e implacables, y de qué manera termina rendido a los pies de Cristo cuando le conoce, y de qué manera hay, inclusive en las cartas del apóstol Pablo y en el libro de los Hechos, hay relatos del proceso que tuvo que vivir Pablo de creerse en su soberbia allí arriba, a caer hasta el piso en la presencia de la autoridad y del poder de Dios, y luego de ahí empezar a crecer, pero desde una perspectiva diferente, conociendo el poder de Dios, conociendo el amor de Dios, conociendo la gracia de Dios. Él, que era un religioso judío, que estaba muy aferrado a la ley mosaica, la ley de Moisés, y que era estricto e intransigente en cuanto al cumplimiento del legalismo, ahora empieza a entender que esa ley tenía un propósito como de guiar al ser humano hacia la comprensión del amor de Dios, pero no para que ellos cumplieran a rajatablas y sin razonamiento alguno los preceptos que se leían, sino para que entendieran que esa ley era simplemente para enseñarles al ser humano que somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos librarnos de la culpa, de la condenación y del castigo del pecado. Y la ley, en definitiva, como va a expresar el apóstol Pablo en esta misma carta a los romanos, es como una niñera que lleva al niño de la mano hasta la escuela para que le enseñen, para que lo eduquen. Y la ley termina siendo un instrumento de Dios para que entendamos que lo que necesitamos es el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, y que no es algo que podemos conseguir con nuestros
propios actos, con nuestras propias capacidades, sino que es un regalo de Dios y que tenemos que caer rendidos humildemente, humillados delante de la presencia de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados y agradeciendo, humillados por nuestra bajeza y agradeciendo a Dios, porque Él nos salvó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo le está escribiendo a cristianos, básicamente, a cristianos que estaban en Roma. Y les está diciendo, esta nueva vida que ustedes comenzaron a tener en el momento que entendieron que el pecado los separaba de Dios, en el momento que decidieron arrepentirse de los pecados y entregar su vida a Dios por medio de Jesucristo, en ese momento que empieza con un acto de fe, que empieza una nueva vida, una vida espiritual, lo que hacemos con el bautismo es dar testimonio de lo que espiritualmente sucedió en nuestra vida. Pero el bautismo no es un acto salvífico. Lo que nos da la salvación es haber creído en Cristo. El bautismo es simplemente un simbolismo, una ilustración, una demostración gráfica o artística, si se quiere, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida con la gracia del perdón y de la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Pero a partir de esa decisión de fe, pero a partir de ese primer paso que tomamos, habiendo creído en Cristo, habiéndole recibido como nuestro Salvador y habiendo dado ese testimonio a través del bautismo, nuestra vida tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora nos identificamos con un estilo de vida diferente, que es el estilo de vida que Dios siempre quiso que tuviéramos y que a causa del pecado lo habíamos rechazado y habíamos vivido según nuestro antojo y parecer, pero ahora que comprendemos el daño, el perjuicio, el desastre que ocasiona el pecado en nuestra vida, ya entendiendo de que nuestra vida tiene un propósito y que Dios quiere que ese propósito se cumpla en nosotros, tenemos que comprometernos con vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, desde su propia experiencia, les está diciendo cómo se puede ser una persona mejor. Y en estos versículos va haciendo un detalle, no es un desglose muy profundo, pero es muy interesante lo que va diciendo aquí. Comenzamos a ser mejores como personas cuando nos consideramos muertos al pecado. Los versículos 1 y 2 de esta carta están haciendo referencia precisamente, de este capítulo, quiero decir, están haciendo referencia precisamente a esta necesidad que tenemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El cristianismo no es una experiencia emocional. El cristianismo debe ser vivido como un estilo, como un modo de vida. Si nosotros nos manejamos en la vida en base a las emociones, vamos a fluctuar de diferentes maneras y no vamos a poder tener una vida coherente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones fluctúan constantemente. Hay cosas que nos alegran, que nos ponen felices, hay cosas que nos entristecen, hay cosas que nos enojan, y si vamos a vivir de acuerdo al estado de ánimo del momento, pues entonces nuestra vida va a ser un caos, va a ser un desastre. Los demás no podrán saber cómo relacionarse conmigo porque tendrán que analizarme y mirar si estoy alegre o triste, si estoy bajoneado o exaltado, si estoy enojado o si estoy feliz. Y entonces intentar acercarse a mí de acuerdo a mi estado de ánimo sería un caos. No podría existir una relación interpersonal duradera con esa manera de ser. Pero si uno determina llevar un modo de vida coherente, lo primero que tenemos que hacer es decidir por qué camino deseamos caminar. Y lo que dice este pasaje, en el versículo 11, dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa considerarnos muertos al poder del pecado?
tenemos que ser conscientes de que el pecado tiene un poder tremendamente fuerte sobre nuestras vidas. Quiero tratar de simplificar el concepto, porque cuando hablamos de pecado suenan un montón de ruidos que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las escrituras, pero que tienen que ver con interpretaciones correctas y otras no. Entonces, a mí me gusta simplificar para poderlo comprender mejor. Y una de estas simplificaciones que yo trato de hacer me hacen definir al pecado como todo aquello que me dañe a mí o que dañe a mi prójimo. Si yo hago algo que me dañe a mí o hago algo que dañe a mi prójimo, podría ser una definición de lo que en la Biblia se considera pecado. Nosotros no podemos pecar contra Dios porque no podemos hacer absolutamente nada que dañe a Dios. Si nosotros fuéramos capaces de hacer algo que dañe a Dios, seríamos más poderosos que Dios. Y eso es imposible. Entonces, cuando alguien dice pequé contra Dios, está utilizando alguna expresión bíblica del Antiguo Testamento que no ha sido bien adaptada o adoptada en nuestro concepto. Es decir, no es correcto decir, o aún una expresión en el Nuevo Testamento, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando viene el hijo pródigo arrepentido y le dice y piensa decirle al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hijo tuyo, contratame como un operario, como un peón tuyo. Y el padre viene y lo abraza ni lo deja terminar de hablar. Y obviamente el padre no le presta atención porque esta expresión que tiene el hijo es una elucubración que está basada en un concepto de un Dios vengativo, de un Dios celoso, de un Dios castigador, cuando la Biblia siempre nos muestra que si Dios es justo, pero por sobre todas las cosas Dios es amor, y que siempre está dispuesto a perdonar a aquel que viene arrepentido. Por eso que el padre de esta parábola del hijo pródigo está representando, simbolizando a la persona de Dios, que no importa cuán bajo haya caído su hijo en el error, en la inmundicia, cuán grave haya sido las consecuencias de su desvío y de sus equivocaciones, Él está dispuesto a perdonarlo porque lo ama. Entonces, la parábola que Jesús cuenta, la cuenta precisamente para corregir algunos conceptos erróneos que tenía el religioso judío. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: nosotros necesitamos considerarnos muertos a la seducción, a la atracción, a la invitación del pecado para nuestra vida. Es decir, la Biblia dice que nosotros cometemos un pecado cuando antes de cometerlo hemos sido atraídos y seducidos por aquello que nos va a hacer daño a nosotros o le va a hacer daño a otros. Entonces dice, hacer tal cosa es pecado, hacer tal otra es pecado. Lo que estamos hablando, lo que deberíamos estar hablando es hacer algo que dañe tu propia vida, tu salud, tu presente o tu futuro, o que dañe el presente, el futuro, la salud o la vida de otra persona. Eso es algo gravísimo, que Dios nos insta a evitarlo porque nos ama. De esta manera, de esta manera de expresarlo, a mí me borra esa imagen de un Dios castigador que está mirando desde el trono de juicio con una lupa a ver quién se porta bien y quién se porta mal, para partirlo con un rayo al que se portó mal y mandarle florcitas de bendición al que hizo las cosas bien. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios en el que creo. Es un Dios de amor que nunca cambia esa condición o esa cualidad amorosa, que siempre está dispuesto a expresar su amor. Y que precisamente por ese deseo de demostrar su amor y el deseo de que seamos mejores personas, que Él siempre está dispuesto a amar, a perdonar, a darnos una nueva oportunidad. Jamás bajará
la cortina y diciendo ya nunca más vengas a pedirme nada, ya con vos se cortó la relación, jamás. Si alguna vez se corta la relación nuestra con Dios, no es porque Dios la haya cortado, sino porque nosotros hemos decidido interrumpirla. Entonces, cuando llegamos a tomar la decisión de que ya en mi vida el pecado no me seduzca, las cosas malas para mi vida y para la vida de otros no me perjudiquen, entonces empezaré a ser mejor en mi vida personal y mejor en la vida de otros. Este pasaje también nos habla de que comenzamos a ser mejores como personas cuando nos consideramos vivos para Dios. Dice el versículo 11 otra vez, así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, lo que el apóstol Pablo llegó a decir ya avanzada su edad y después de mucha experiencia, es decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pablo, el apóstol San Pablo, había llegado a esa experiencia profunda de relación personal con Dios, había comprendido perfectamente el propósito y la voluntad de Dios, había entendido que esto era lo mejor para su vida y había decidido hacer morir sus deseos, o dejarlos, en realidad nunca se mueren, nunca desaparecen, pero no prestarles atención, no dejarles crecer como seductores o tentadores para él. Veía algo que le atraía y se daba cuenta que esto no era bueno, simplemente lo pasaba por alto, lo dejaba pasar y seguía mirando el propósito de Dios para su vida. Nosotros, si el apóstol San Pablo pudo hacerlo, habiendo sido quien fue y habiendo caído como cayó, nosotros seguramente también podemos lograrlos. Y Dios nos promete su presencia, su compañía, su ayuda, la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que podamos cada día batallar contra nuestras propias debilidades, contra nuestras propias tentaciones, contra nuestras propias torpezas y podamos crecer, como decíamos el domingo pasado, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, podamos crecer en nuestra relación personal con Dios, podamos crecer en la semejanza, como nos invita la palabra de Dios, a la estatura de Cristo. Comenzamos a ser mejores como personas cuando tomamos la más difícil de las decisiones cotidianas y esta decisión es ¿de quién voy a ser instrumento? ¿De Dios o del pecado? El versículo 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Los deseos están, siempre estarán. La seducción siempre estará presente. La tentación nunca nos dará tregua. Pero el consejo es, no permitan que la seducción, la atracción, la tentación los convenza, los venza, les gane. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y termina diciendo, el pecado ya no es más su amo. El pecado ya no manda, el pecado ya no los gobierna. Muchas veces habrán escuchado, o quizás alguno habrá dicho, no lo puedo evitar, es más fuerte que yo. Y esto es una gran mentira del diablo. No es cierto que no podemos evitar el pecado, no es cierto que es más fuerte que nosotros, no lo es. Dios lo ha dejado claro, no tiene poder total y absoluto sobre nuestra vida. Tiene el poder de la provocación, el poder de la tentación. Yo sé que tengo que bajar algunos kilos, iba a decir gramos, pero no es cierto, algunos kilos.
y hay cosas que son muy deliciosas y que me atraen. Y yo sé que debo evitarlas para poder bajar de peso. Pero las veo y en lugar de dar la espalda y seguir con otra cosa, e ir a comer una ensalada o una fruta, me quedo mirando y pensando, pero es tan pequeño y uno solo o dos, y la tentación, la seducción de eso que es agradable a mi paladar, que es satisfactorio para mi físico, termina venciendo mi fortaleza de decisión porque no tuve el coraje, el valor o la determinación de decir, no voy a tocar esto, porque quiero gratificarme, me lo merezco, al fin y al cabo empezamos a argumentar un montón de cuestiones que nos justifican en ceder a aquellas pequeñas cositas que nos van haciendo daño. Y uno dice, pero sí es pequeño, es pequeño. Bueno, conocemos el hecho de que una gota de agua, algo tan insignificante y pequeño como una gota de agua, pero persistente y constante, puede hacer un agujero en una piedra, que es lo que consideramos una de las cosas más duras que consideramos. Una simple gota de agua, más tierna y blandita, va perforando la roca. ¿Por qué? Simplemente por la persistencia y la constancia. Si nosotros dejamos que la seducción, la provocación, el deseo, la tentación vayan dejando caer gota tras gota, no nos daremos cuenta hasta que estemos perforados y dañados. Por eso es que cuanto antes evitamos caer en la debilidad, más fuerte nos vamos haciendo. Y esto, que es un ejemplo muy sencillo, esto se aplica a todos los aspectos y a todas las áreas de nuestra vida. Uno dice, bueno, pero es una sola vez. Y la verdad es que no es una sola vez. Así empieza uno con el vicio del cigarrillo, con el vicio de la droga, con el vicio de la bebida, con el vicio del libertinaje sexual, diciendo, es una vez, pero luego nos damos cuenta que produjo tal satisfacción o hemos vivido unos momentos tan gratos y le vamos dando rienda suelta hasta que en algún momento queremos frenar y ya no podemos frenarlo. ¿Cómo podemos ser personas mejores si a lo largo de nuestra vida y de la vida de tantas personas que conocemos nos damos cuenta que en lugar de ir mejorando vamos desmejorando, nos vamos deteriorando, nos vamos echando a perder? Entonces tenemos que revertir el proceso y la verdad es que el ser humano pecaminoso no tiene la fuerza ni la capacidad ni la entereza como para revertir esos procesos degradantes por sí mismo. Necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos diga, vamos, tómate de la mano, pero nosotros tenemos que decidir tomar la mano, porque no va a venir Dios de prepo a tomar nuestra mano y llevarnos por donde no queremos, aunque Él sepa que es lo mejor. Él nos invitará a que transitemos por el camino correcto para ser mejores personas cada día. Nadie logra ser un mejor deportista si no se abstiene de muchas cosas agradables y si no se sacrifica y se esfuerza en el ejercicio necesario. Nadie es un buen cocinero o un buen pastelero o un buen pintor o un buen escultor simplemente porque le guste serlo, si no toma las lecciones correspondientes, si no hace las prácticas adecuadas, si no se esmera, si no se esfuerza, si no se equivoca. Nadie que no tome la más firme y constante decisión de ir en una dirección determinada lo logrará. En la vida cristiana es exactamente igual. Si queremos que la vida cristiana sea una vida genuina, si queremos que nuestra vida cristiana sea una vida que bendiga nuestra vida, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra familia y a nuestros vecinos y a nuestros compañeros y a cuanto nos lleguen a conocer, tenemos que ser suficientemente capaces de vencer cualquier seducción y cualquier tentación. Y te puedo asegurar, quizás seguramente lo sabes tan bien como lo sé yo, o quizás mejor,
que cuanto más decididos estamos a hacer las cosas bien, es cuanto más oportunidades de hacerlas mal nos aparecen. Cuanto más decididos estamos en caminar por el camino correcto, es cuanto más provocación y seducción vienen para mostrarnos los atajos y los desvíos que pueden ser muy placenteros para nosotros. Y tenemos que luchar en nuestra mente primero, en nuestro corazón después y en nuestro espíritu al final, para renunciar a esa tentación tan grande y tan fuerte y decirle: Señor, no quiero hacer lo que mi cuerpo desea. Vuelvo a leer el versículo. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Es una lucha constante y yo tengo que decirle a mi cuerpo: no te voy a dar el gusto, porque aunque sea muy satisfactorio físicamente, después va a ser dañino. O me va a subir el azúcar, o me va a crecer, o voy a tener que tirar el cinturón, o voy a tener que medicarme por alguna consecuencia. No te voy a dar el gusto, o voy a tener que lamentarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque le di permiso a mi vida a cosas que en realidad eran perjudiciales para mí. Y si son perjudiciales para mí, inevitablemente lo serán para mi entorno íntimo, para mi familia, para mis seres queridos, y luego lo será también perjudicial para otros. O a lo sumo no podré ser un instrumento de bendición. Y cuando hablamos de instrumento, es aquí el punto final que decía hace un ratito, que tenemos que tomar la más difícil de las decisiones cotidianas, la más difícil de las decisiones diarias. Porque no es que yo tomo una decisión, voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a resistir a la tentación y a la seducción del pecado un día y eso dura toda la vida. No. Todos los días tengo que renovar esa decisión. Y a veces tengo que renovarla más de una vez por día, porque salgo de mi casa convencido de hacer la voluntad de Dios y a las 2 o 3 horas ocupado y distraído con otras cuestiones, aparece así de golpe la tentación y la seducción y me olvidé de mantenerme firme. Entonces es un ejercicio constante de relación con Dios, porque si no, no voy a lograr ser una persona mejor delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de mis seres queridos, delante de la presencia de otros, y no por aparentar o enorgullecerme de ser mejor, sino por mi propia integridad, por mi propio gozo, por mi propia plenitud emocional y espiritual. Deseo, quiero ser una persona mejor, pero no lo puedo hacer solamente por el deseo. Tengo que hacerlo con la sumisión al propósito y a la voluntad de Dios. Tomamos la decisión más difícil de cada día cuando decidimos de quién voy a ser instrumento. Es muy fácil ser un instrumento del pecado. Todo nuestro cuerpo tiene un montón de terminales nerviosas que están atentas para ver cómo ser satisfecho. Ahora, ¿voy a ser esclavo de esos deseos, de esos anhelos, de esa seducción, de la sensualidad que el pecado quiere ser satisfecho? ¿O voy a ser un instrumento del propósito y de la voluntad de Dios para mi vida? Que en definitiva trae como consecuencia mi crecimiento, mi madurez, mi felicidad más profunda, la felicidad y la bendición de mis seres queridos y de otras personas. Tanto Dios como el pecado están buscando instrumentos para usar. Ahora, yo tengo que decidir si estoy tironeado por el pecado y por la voluntad de Dios. ¿Voy a sucumbir a la invitación, a la provocación, a la seducción del pecado? No tengo por qué sucumbir, no soy esclavo del pecado. Jesucristo venció sobre el pecado, Jesucristo dio su vida, derramó su sangre y luego resucitó victorioso sobre la muerte para vencer el poder que el pecado tenía sobre la humanidad. Ya no estoy condenado a ser esclavo del pecado, porque Cristo obtuvo la victoria en la cruz y me regala y nos regala esa victoria para todos aquellos que creemos en Él y queremos seguir su voluntad. No tenemos que sucumbir al pecado porque Jesucristo lo crucificó. La vida cristiana no es una carga intolerable que tenemos que acarrear. El cristiano es una persona negada a un montón de placeres. El cristiano es alguien que no puede hacer esto, ni hacer lo otro, ni hablar de esta manera, ni con tal. Ese también es un parámetro y
y un punto de vista muy erróneo, muy equivocado, que tiene más que ver con una vida de religiosidad fanática que con una vida de cristianismo genuino. Y si algo no tenemos que ser es religiosos fanáticos, si algo sí tenemos que ser es seguidores honestos, genuinos y humildes de nuestro Maestro que es Jesucristo y sometidos bajo la soberanía de nuestro Padre Dios. Entonces la vida cristiana no es una carga intolerable que acarrear, es un privilegio en conformidad con el cual vivir. Es nuestra la decisión, es tuya y es mía cada día. ¿Quiero ser una mejor persona? Pues no tengo que enredarme en conceptos y en preguntas filosóficas, ¿esto es bueno o esto es malo? Tengo que tomar la decisión, ¿voy por este camino o por el otro? ¿Cuál es bueno? La verdad, que bueno o malo son definiciones filosóficas que tenemos que entenderlas muy bien. Uno dice, ¿es buena el agua? Bueno, si el agua es potable y está en un vaso y está fresca y me sirve para hidratarme, es muy buena. Si el agua de la que estoy hablando es el agua del mar y estoy naufragando allí, no es buena porque me puede matar. Lo bueno que me puede nutrir, lo bueno que me puede hidratar, también se convierte en algo malo que me puede quitar la vida. Entonces, el concepto de bueno o malo depende. Muchas veces, y no quiero aquí aplicar una ética acomodaticia, sino simplemente quiero crecer en mi manera de razonar y de comprender que las cosas no son buenas o malas en sí, sino que la convierte en buena o mala la decisión que yo tome, qué hacer con esa cosa. Y eso tenemos que entenderlo, y eso tenemos que decidirlo muchas veces en nuestra vida. ¿Es bueno o es malo? Depende. Muchas cosas dependen. Y depende qué uso haga yo. Si el uso que haga de tal o cual cosa en el momento y la oportunidad glorifica a Dios, será bueno. Bueno, por supuesto que hay cosas que son intrínsecamente malas y que en esas cosas no tenemos discusión ni dudas. Si hay algo que daña mi físico, si hay algo que daña mi salud, si hay algo que daña mi relación con otros, será malo. No habrá manera virtuosa de encontrarle una bondad. Pero un montón de otras cosas en las que a veces religiosamente nos debatimos y discutimos innecesariamente tienen que ver con mi decisión de hacer o no la voluntad de Dios. Y yo quiero animarte en esta mañana a que cada día puedas adoptar el hábito antes de hacer ninguna otra cosa importante en tu día. Quizá cuando te estés lavando la cara o mientras estés desayunando, te estés poniendo el calzado, estés pensando, ¿cómo puedo ser hoy una persona mejor? Porque es una decisión de todos los días, ya lo dije. ¿Cómo puedo ser hoy una persona mejor? ¿Cómo me voy a enfrentar a las provocaciones y a las tentaciones? A veces ni siquiera imaginamos las tentaciones que nos vamos a encontrar en el día. Pero otras veces, y a causa de nuestra experiencia, ya podemos ir avisorando cuáles son los riesgos que podemos correr y ya podemos ir preparados. Y cuando nos sorprenda algo para lo cual no estábamos advertidos, ahí necesitamos de esa sabiduría, de esa gracia y de esa presencia de Dios muy profunda en nosotros para decir, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué camino voy a seguir? ¿Qué respuesta le voy a dar a esta propuesta? ¿De qué manera mi decisión respecto a esto me hace bien o me hace mal? ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? ¿Es necesario o no? Necesitamos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que la sabiduría de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, nos den las herramientas apropiadas y adecuadas para que nuestra vida sea cada vez mejor.
El Señor está dispuesto porque en su palabra lo ha dicho. Nosotros tenemos que tomar esa decisión cada día. ¿Hemos aceptado a Cristo como Salvador? Muy bien. ¿Hemos dado un testimonio de nuestra fe? Genial. Pero cada día trae su propio afán. Cada día trae sus propios desafíos. Cada día trae sus propias provocaciones y tentaciones. Cada día nos va a enfrentar con debilidades y con tropiezos y con tentaciones. Cada día necesitamos estar fortalecidos en nuestra relación personal con Dios para poder saber qué decisión tomar. Y el desafío de Dios, la invitación de Dios es que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Quiero orar por tu vida. Amado Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos cuesta, desde la condición humana, desear las mejores cosas para nosotros, porque las mejores cosas siempre implican y exigen un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio, una negación. Y es mucho más agradable satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la provocación, de la tentación y del pecado. Pero, Señor, entendemos que estas cosas que pueden ser muy satisfactorias momentáneamente son perjudiciales para nuestra vida y queremos crecer y queremos mejorar y queremos prosperar y queremos ser bendecidos cada día. Por eso que necesitamos entender y conocer tu palabra, tu voluntad, mirarte a ti, Señor, seguir tu dirección para ser cada día una persona mejor. Podemos serlo porque tenemos decisión. Podemos serlo porque estás a nuestro lado. Podemos serlo porque es lo que nos conviene. Y te pedimos, Señor, que nos asistas cada día para perseverar en esa decisión. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por estar allí. Gracias por seguir intercediendo y orando para que cada uno de la congregación podamos seguir en esta lucha, porque la carne es débil. Aunque tengamos las mejores intenciones, necesitamos renovar esta decisión cada día. Que el Señor te bendiga.